Muy buenos días, hermanos. Que Dios los bendiga a todos de una manera muy especial. Quiero invitarles a que busquen en sus Biblias, en el libro de Isaías, el capítulo 55, y vamos a leer el segundo versículo de este capítulo. Dice Isaías 55, 2: ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no os sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan y en lo que no os sacia? ¿Por qué estás gastando tu dinero y tu trabajo en cosa que no es pan y que no te sacia? Y al final dice: oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestro cuerpo, se deleitará vuestra alma con grosura. Trabajo y dinero, ¿en dónde lo pones? ¿En dónde lo invertís? Y hay historias en la Biblia que muchas veces no se predican o que no se hablan. Algunas veces es porque son temas complicados de tratar y otras porque son temas que quizás los lees y decís, bueno, no sé qué tanto puedo sacar de este pasaje como para armar un mensaje. Y de estas historias así hay muchas en el Antiguo Testamento. Y una de ellas creo que es de la que vamos a hablar ahora. Y digo esto porque a mí al leer me parecía como que al principio decía, ¿qué puedo sacar, qué enseñanza puedo tomar acerca de este pasaje? Y para eso vamos a ir al libro de Segunda de Reyes. El capítulo 6. Lo que vamos a ver es tiempos en los que vivía el profeta Eliseo, que vivía en Israel, que pertenecía al reino del norte, un reino que tuvo un rey tras otro, uno peor que el otro. Todos hacían lo malo delante de los ojos de Dios, todos hacían lo abominable. Es como que competían para ver quién era el peor rey de esa ciudad, y entre ellos estaba el profeta Eliseo. Segunda de Reyes, el capítulo 6, el versículo 24 y la primera parte del versículo 25 dice: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército y subió y sitió a Samaria, y hubo gran hambre en Samaria. Antiguamente las guerras entre ciudades ocurrían para tomar ciudades, para saquearlas, para llevar cautivos a sus reyes, para tomar esclavos y todas estas cosas. Entonces muchas ciudades lo que hacían era cerrar su ciudad con muros tremendos. Y ahí nos acordamos de la historia del muro de Jericó. Muros inmensos, de manera que cuando el enemigo quería asaltarlos para hacer guerra contra esa ciudad, se topaba con un muro tremendo, el cual no podía pasar para poder entrar y pelear contra esa ciudad. Entonces, ¿qué comenzaron a hacer los reinos enemigos? Empezaron a usar una estrategia distinta de batalla, y esa estrategia era el sitio. ¿Qué significaba? Que ellos se venían con todo su ejército, rodeaban la ciudad y decían, perfecto, acá no entra ni sale nadie. El que sale, lo matamos. La única opción que tenían quienes estaban adentro de salir era salir y pelear contra el pueblo enemigo que los estaba esperando. Y la mayoría de sus campos y todo el comercio dependía de lo externo a esa ciudad. De manera que cuando se hacía este sitio a una ciudad, en la ciudad empezaban a faltar muchas cosas que no se producían en la ciudad. Nos dice la Biblia de que en Samaria, que era la capital de Israel, empezó a haber hambre, mucha hambre. Y esto empezó a traer consecuencias. Y vamos a ver algunas de las consecuencias. La primera consecuencia, inflación, precios. Dice Segunda de Reyes 6, 25:
Y hubo gran hambre en Samaria, a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Precios completamente elevados y que no tenían ni un poco de racionalidad. Pero cuando no había qué comer y la gente tenía hambre, pagaba cualquier cosa por cualquier cosa, por lo que tenían a mano. La cabeza de un asno, algo que ellos consideraban inmundo, se vendía por 80 piezas de plata. Y piensen que Judas vendió a Jesús por 30, para que se den una idea. 200 mililitros de estiércol de paloma se vendía por 5 piezas de plata, algo que ni era comida. Precios totalmente fuera de lugar. Otras consecuencias del hambre eran las consecuencias físicas. Y nosotros, cuando leemos que hubo hambre en Samaria y seguimos leyendo, lo pasamos como un poco de largo. Pero detengámonos a ver lo que es la mecánica del hambre, que técnicamente se conoce como inanición, es decir, falta de alimento suficiente, falta de energía suficiente para que el cuerpo pueda funcionar correctamente. Eso es la inanición, eso es el hambre. Cuando nosotros ingerimos un alimento, nuestro cuerpo básicamente se alimenta de glucosa, de manera que descompone ese alimento, libera la glucosa que se desparrama por todo el cuerpo y da alimento a las células. El excedente se transforma en glucógeno que se almacena en el hígado. Y el excedente se transforma en grasa que va a todo nuestro cuerpo. Cuando una persona pasa por un proceso de inanición, de hambre, de no ingesta de alimentos prolongados, a las 6 horas se termina la glucosa del alimento que ingirió por última vez. A partir de ese momento empieza el cuerpo humano a intentar adaptarse para sobrevivir y descompone el glucógeno almacenado en el hígado para transformarlo en glucosa y poder liberarlo por todo el cuerpo. Esto ocurre básicamente durante la noche mientras dormimos. El cuerpo comienza a hacer eso porque son más de 6 horas las que uno pasa sin ingerir un alimento hasta el desayuno. Después de esto, el cuerpo ya no tiene reservas de glucosa. ¿A qué va a recurrir? Va a recurrir a descomponer ácidos grasos, la grasa del cuerpo humano. ¿Cuál es el problema? Que el cerebro se alimenta básicamente de glucosa y al descomponer la grasa son cadenas grasas muy largas y el cerebro no se puede alimentar de eso. De manera que el cerebro empieza a fallar y se van a empezar a ver otro tipo de consecuencias, como por ejemplo depresión, ansiedad. Te sentís como que tu cuerpo anda lento, tenés falta de concentración. Esto se da en este proceso en el que el cuerpo se alimenta de sus reservas de grasa. Cetosis se conoce este proceso. Después, cuando el cuerpo ya no tiene qué más comer, va a pasar a la siguiente etapa. No tiene de dónde sacar más alimentos. Entonces va a pasar a la siguiente etapa que se conoce como catabolismo. Es un autocanibalismo. El cuerpo comienza a captar las proteínas que hay en las carnes humanas y las empieza a descomponer. El cuerpo se empieza a descomponer a sí mismo, pero de una manera tan inteligente que lo último que va a descomponer son las neuronas. Va a empezar por las células que considera menos importantes para ir hasta las que considera más importantes. Todo esto es un proceso prolongado y de mucho sufrimiento. Como vimos, las fallas en el cerebro que producen depresión, ansiedad, un cerebro que no funciona bien, que está desesperado, que hace cualquier cosa, que va y pone 5 monedas de plata para comprar estiércol de paloma o 80 piezas de plata para comprar la cabeza de un asno. El cerebro deja de funcionar bien. Ahora fíjense a qué punto dejó de funcionar bien la cabeza del pueblo de Israel en este sitio. Vamos a leer en el capítulo 6,
el versículo 26 hasta el 31. Nos va a relatar y dice: y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos al mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó estas palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. El hambre era tan grande y era tal la desesperación que a una mujer se le ocurrió ir y decirle a su vecina: no tenemos salida. ¿Qué vamos a hacer? Te propongo algo. Vamos a matar hoy a tu hijo y vamos a comernos a tu hijo. Y mañana vamos a matar al mío y vamos a comernos a mi hijo. Así sucedió el primer día. Mataron al hijo de la primera mujer, se lo comieron, entraron en canibalismo. Y al segundo día, esta mujer que había sacrificado a su hijo el día anterior, va y dice: bueno, hoy tenemos que matar a tu hijo para comerlo. Y la otra mujer había escondido a su hijo para que no le pase nada, para salvarlo. A tal punto había llegado la depravación y el hambre en el pueblo de Israel. Y esta mujer le reclamaba al rey que la otra había escondido a su hijo. Este rey, que como todos los reyes de Israel, aunque no se nos dice el nombre, pero sabemos que todos los reyes fueron un desastre y desobedientes a Dios, caminaba sobre el muro pensando: ¿qué voy a hacer cuando esta mujer le sale con esto? Cuando él se entera del dolor del que tenía, rasgó sus vestiduras y todos vieron que él estaba vestido con ropas ásperas que simbolizaban el dolor o también simbolizaba el luto. Y dijo en ese momento: que Dios así me haga y aún me añada, si hoy la cabeza de Eliseo queda sobre su cabeza. Decidió en ese momento, en un momento de dolor, en vez de hacer una autocrítica, él decide ir al profeta de Dios a cortarle la cabeza. Él decide ir a matar a Eliseo. Quizás porque Eliseo no le avisó del sitio, o quizás porque sabía que Eliseo había hecho multiplicar el aceite de la viuda o el pan y no lo hacía dentro de la ciudad. Este rey va a enviar a un criado de él, y vamos a leer esto en el capítulo 7, del primer versículo en adelante. Va a enviar un criado a que hable con Eliseo. Y Eliseo se encontraba con los ancianos de la ciudad. Él pidió a los ancianos que cierren la puerta y no dejen entrar al criado, porque detrás del criado se escuchaban los pasos del rey que venía a matarlo. Y dice el capítulo 7, el versículo 2, Eliseo va a dar una profecía, hablando al criado. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciere ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. La profecía ahora de Eliseo es que mañana, a estas mismas horas, en la entrada de la ciudad, se va a conseguir 3 kilos de harina selecta por tan solo 10 gramos de plata y 6 kilogramos de cebada por tan solo 10 gramos de plata. Una deflación tremenda, los precios caerían tremendamente y el siervo del rey no lo creyó. Y le dijo a Eliseo: si abriera Dios las ventanas de los cielos e hiciera llover comida, ¿sería esto así? Como dudando. Tiene que pasar algo que sea absolutamente
ilógico para que pase algo de esto. Entonces Eliseo le dice al siervo, vos vas a ver esto, pero no vas a comer de ello, por incrédulo. A la puerta de la ciudad, del lado de afuera, estaban las personas que eran las personas leprosas. Porque al estar en contacto con la gente, como es una enfermedad muy contagiosa, lo que hacían los demás era alejarlos. Los sacamos afuera para que no dispersen la enfermedad, para que no contagien a otras personas. Entonces los sacaban siempre fuera de la ciudad. Tenían su lugar ahí enseguida afuera. Es decir, estaba el ejército enemigo sitiando la ciudad, los leprosos en medio a la puerta y adentro estaba el pueblo de Samaria muriéndose de hambre. Y ellos escuchaban el hambre que había dentro de Samaria. Y ellos comían de los restos que le daban los samaritanos. Es decir, ellos quizás estaban pasando más hambre que el resto del pueblo que estaba dentro de los muros. Y pensaban para sí, ¿qué vamos a hacer? Eran 4 hombres leprosos. Y decían, ¿qué vamos a hacer? Hasta que uno se le ocurrió decirles a los demás, ¿y si nos vamos al ejército enemigo? Pero si nos vamos allá, nos van a matar. Nosotros también somos samaritanos. Y otro dice, ¿y si nos quedamos acá, qué nos va a pasar? Nos vamos a morir de hambre. Entonces estos hombres decidieron arriesgarse. Dijeron, vamos a correr el riesgo. Vamos a ir al ejército enemigo. Si nos reciben, bien, vamos a salvar nuestras vidas. Y si nos matan a espada, ¿qué tenemos que perder? Tenemos una muerte instantánea y no una muerte de hambre dolorosa como la que estamos sufriendo. Estos hombres son los que se arriesgaron a ir al ejército enemigo. Lo que nadie sabía es que Dios ya había actuado. Estos hombres salieron al atardecer y Dios ya había hecho su obra. ¿Qué hizo Dios? Hizo que en el ejército sirio que estaba sitiando la ciudad se escuchara un grande ruido de batalla, de guerra, como un ejército que los venía a avasallar. Y comenzaron a decirse unos a otros, el rey de Samaria contrató a los hititas y a otros reyes más, a sueldo los pagó para que vengan a atacarnos a nosotros. Y de la desesperación que tenían, huyeron dejando todas sus provisiones. Ellos estaban sitiando la ciudad y para poder sitiar la ciudad y estar tanto tiempo necesitaban de muchas provisiones de agua y de alimento. Pero en su desesperación, porque escucharon que un ejército que nunca existió, sino que era solo Dios el que hizo el ruido, ellos salieron corriendo desesperados y dejaron todas sus provisiones. La Biblia nos relata que estos hombres llegaron y no encontraron a nadie, sino que solamente ropas, comidas, encontraron joyas, encontraron oro, encontraron agua. Y estos hombres se alegraron y tomaron algo para sí y lo escondieron. Vamos a ver el capítulo 7, el versículo 8 y 9. Dice, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron. Tomaron de allí plata, oro y vestidos y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, de buena noticia y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos la nueva a la casa del rey. Los leprosos vuelven a contar la noticia. Pero nuevamente el rey, como un incrédulo, dice, yo les voy a decir lo que pasó. Lo que pasó fue que el ejército sirio dejó todo libre y se alejaron un poco y se escondieron. De manera que cuando nosotros salgamos todos, acá como estamos, con mucha hambre, completamente debilitados, cuando lleguemos hasta allá, ellos nos van a hacer una emboscada, nos van a agarrar y nos van a matar a todos. Entonces uno de sus siervos le dice al rey, rey, ¿y por qué no mandamos solo algunas personas? Si se van a morir de hambre acá, ¿no es lo mismo acaso que se mueran a espada allá? Que vayan esas personas con los 5 carros que quedaron de guerra
y que busquen ese alimento. Y al rey le pareció bien. Y se cumple la profecía que dio el profeta Eliseo. El versículo 14 del capítulo 7 nos dice: tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios, diciendo: id y ved. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán. Y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado a la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios. Y fue vendido, y ahí se cumple la profecía del profeta, 1 seah de flor de harina por 1 siclo y 2 seas de cebada por 1 siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta de la ciudad aquel príncipe sobre cuyo brazo se apoyaba. ¿Se acuerdan del hombre incrédulo que vería pero no comería? Y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Vio la abundancia que se venía en el pueblo, pero el pueblo, en su desesperación por alimento, lo pasó por encima, lo atropelló y lo mató. El hombre murió por su incredulidad. Lo que puede hacer el hambre dentro de un pueblo puede llevar hasta el mismo canibalismo, donde una madre se come a su propio hijo. Y fíjense en la tentación de Jesús, donde Jesús estuvo durante 40 días sin comer, en el libro de Mateo, el capítulo 4. Esto era antes de que Jesús comience su ministerio. A partir del versículo 1, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús, después de un proceso de ayuno donde pasó por todos los pasos de inanición que estuvimos viendo, Satanás se le aparece tentándole a que convierta las piedras en pan, y Jesús le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora no está hablando de lo físico, evidentemente, Jesús, sino que está hablando de lo espiritual. Y dice el libro de Eclesiastés, el capítulo 3, y el versículo 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto la eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y ha puesto Dios eternidad en el corazón de ellos. Está hablando del hombre y de que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Es decir, que el hombre siempre va a intentar buscar o va a creer en algo eterno. Y si miramos a lo largo de la historia de la humanidad, la cantidad de religiones, de tribus aisladas, de todo grupo de personas que viven, ¿quién les dijo a ellos que hay una autoridad superior a la que tienen que adorar? Aunque no sepan que es Jehová, aunque no sepan que es el Dios de la Biblia, cada uno se buscó su Dios. Cada uno se buscó a su autoridad superior, porque en su mente está puesta a la eternidad. Incluso quienes no creen en Dios buscan dejar un legado para que se los recuerde en la tierra después de que ellos no están muertos, porque la eternidad está puesta en la mente de todas las personas. Y saben, nuestro alimento espiritual es la palabra de Dios. Si nosotros pasamos por un proceso de inanición de la palabra de Dios, vamos a terminar comprando estiércol de paloma y pagando
un alto precio. Durante muchos años, la iglesia estuvo sitiada por Roma. Donde en Roma se escondió a la palabra de Dios, el pueblo no tenía acceso a la palabra de Dios, solo tenía acceso el Papa y todos sus cardenales y seguidores, y el pueblo no tenía acceso a la palabra de Dios. Y cuando le escondieron ese alimento espiritual, empezaron a venderle al pueblo estiércol de paloma. Le decían que la salvación era por comprar un certificado que ellos vendían. Le decían que del purgatorio salían tus familiares si tirabas una moneda en la urna. Hasta que un hombre, estudiando la palabra de Dios, un monje católico llamado Martín Lutero, estudiando a fondo la carta de Pablo a los romanos y después la carta a los gálatas, se dio cuenta que esto no era así, que la salvación no se vende, que la salvación es solo por gracia, por medio de la fe, y que todo lo que se estaba haciendo era una aberración. Entonces él va a escribir sus 95 tesis y las va a clavar en la puerta de la iglesia de Wittenberg, donde él estaba. Por eso le llamaron la atención, lo llevaron ante sus superiores en Roma. Y él, cuando fue a Roma, se dio cuenta de la aberración que había en ese lugar. Él desde antes se sentía un hombre sucio, pecador, que no podía llegar al cielo por sus propios méritos. Pero cuando fue a Roma y caminaba por las calles de esa ciudad, veía que en Roma podía comprar alimento, podía comprar vestidos, podía comprar joyas, podía comprar sexo, podía comprar también la salvación. Y si ven la película de Lutero, van a ver el momento en el que él, para rescatar a un familiar, tenía que poner una moneda y subir una escalera arrodillado y escalón por escalón y rezando un Padre Nuestro. Y mientras él va subiendo, va viendo cómo la multitud de gente iba haciendo lo mismo. Y pensaba, esto no concuerda para nada con lo que dice la Escritura. No concuerda nada lo que dice acá. Lutero se rebeló, fue llevado ante las autoridades para que niegue lo que había dicho, para que se retracte de lo que había dicho. Y Lutero, sabiendo que su vida corría riesgo, que lo podían terminar matando a causa de lo que él iba a decir, tenía que tomar una decisión. Me retracto y digo que era mentira, que no era así como lo dije, o ratifico lo que dije, lo vuelvo a decir nuevamente. Y lo que Lutero dijo fue, ante ese concilio: si no se me convence mediante el testimonio de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado contradiciéndose a sí mismos. Por los textos de la Sagrada Escritura que he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Lutero sale, le plantan una emboscada de la que apenas lo salvan. Y mientras él está escondido, él va a traducir la Biblia y se la va a entregar al pueblo de Dios. Para mí, Lutero, en la historia del Antiguo Testamento, no era Dios haciendo ruido, porque Dios tenía todo planeado y era Dios quien cuidaba de Lutero. Para mí, Lutero era esos leprosos que se animaron a ir a ver qué pasaba y encontraron que efectivamente había alimento. ¿Y qué hicieron cuando lo encontraron? Se lo trajeron y se lo pusieron al pueblo. Acá está el alimento espiritual. Ahora lo tenemos en nuestras manos. Dice segunda de Pedro, el capítulo 1, el versículo 19, el apóstol Pedro nos va a estar diciendo, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura?
a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos en nuestras manos la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? ¿La que nos da el profeta en tal lugar o que viene a predicar de tal lugar? No, la palabra profética más segura es esta. Y dice, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Es decir, podemos caminar en la oscuridad porque la palabra nos va a dar luz en cada paso que demos. Y fíjense lo que Pablo le va a escribir a Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 3, acordándonos siempre de que Timoteo es una carta pastoral. Timoteo era un pastor y Pablo le va a escribir a este pastor acerca de cómo tiene que guiar a la iglesia. Y en el capítulo 3 de 2 de Timoteo, el versículo 16 y 17, Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Para qué nos sirve la Escritura? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y si hacemos todo esto nosotros, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué dice la Biblia? Que vamos a ser perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Si dice la Biblia que a través de la Biblia alcanzamos la perfección, entonces ¿por qué buscamos cosas fuera de la Biblia? ¿Por qué muchos cristianos corren detrás de apóstoles o detrás de títulos o detrás de profetas y llevan su dinero y lo entregan? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué compran ese estiércol de paloma teniendo la palabra profética más segura en sus manos? Corren detrás de un profeta pero no saben lo que dice la Biblia. Corren detrás de un apóstol, piden la bendición, piden la imposición de manos de un hombre cuando la palabra profética que nos pueda hacer perfectos está en nuestras manos. Y si así no fuera, y si no fuera que esta palabra puede hacernos perfectos, entonces la Biblia miente. Porque es lo que nos dice Timoteo. Pero ¿por qué muchos entonces corren detrás de estos hombres o corren a comprar estiércol de paloma en otro lugar? 2 de Timoteo capítulo 4, a partir del primer versículo en adelante, Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué te encarezco? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y sigue diciendo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pablo le dice a Timoteo, predica la sana palabra de Dios, porque va a venir tiempos donde a la gente no le va a interesar la palabra de Dios. Van a tener comezón de oír, es decir, van a querer escuchar a esa persona que le dice lo que ellos quieren escuchar. Y ahí van a ir. Y dice que ahí se amontonarán maestros que van a hablar conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios deseos, a lo que les sale de adentro. Eso va a abundar en ese lugar. Y todos van a estar contentos, pero sin saber que lo que están comiendo, de lo que se están alimentando, es estiércol de paloma y no el verdadero pan de vida que es la palabra de Dios. Y vamos a concluir leyendo el versículo que leímos para comenzar,
Es el versículo de Isaías, capítulo 55, el segundo versículo. Dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no os sacia? Oídme, oídme, dice el Señor, atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Vamos a estar puestos de pie en esta mañana y vamos a rogar a Dios que siempre nos provea de este alimento espiritual, que nos dé hambre de este alimento espiritual para buscar la verdad y alimentar nuestra alma, para que estemos bien nutridos espiritualmente y no tengamos que salir con la mente completamente alterada a comprar estiércol de paloma pagando un alto precio por ello. Padre, en esta mañana te agradecemos por las ricas bendiciones que nos das, Señor. Te agradecemos porque tenemos esta posibilidad de estar reunidos, Señor, en este lugar, sin persecuciones, porque podemos abrir tu palabra y estudiarla con tranquilidad, Padre, porque podemos compartirla con tranquilidad sin que nadie nos lo impida, Padre. Te pedimos en este momento que pongas hambre, pero hambre de tu palabra, Padre, para que la gente busque y se alimente del verdadero alimento espiritual, Señor, porque solo tu palabra puede hacer al hombre perfecto y enteramente preparado para toda buena obra, Señor. Te pedimos que nos guardes en este día, Padre, que te quedes con nosotros y nos cuides en el regreso a nuestros hogares, Señor. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.